Si son tan amables y rapidito y puesto de pies, yo sé que el tiempo ha avanzado, pero yo quiero verdaderamente desarrollar un pensamiento, no desarrollarlo, sino empezarlo. Bendito Dios. Y me acompañan al capítulo 14 del libro de Juan. Juan 14. Y voy a dar lectura a 3 versículos, comenzando con el versículo 16. Con el versículo 16. Juan 14, comenzando con el versículo 15, leemos: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por el momento que hemos tenido de adoración y alabanza. Señor, en estos momentos te pido que prepares nuestro corazón y entendimiento para poder recibir la palabra que tú tienes para nosotros en esta tarde. Te pido, Dios, que toda palabra que salga de mi boca no sea palabra mía, sino que sea palabra tuya. Una palabra que nos encamine, una palabra que nos eduque y que nos instruya por el propósito, por el camino que tú tienes para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Pueden tomar asiento. El texto que hemos leído hoy viene pisando los talones de unas preguntas por parte de Tomás y Felipe. Y esta pregunta fue la primera. Tomás le pregunta a él sobre el camino, Y esta pregunta surge porque comenzando con el versículo o con el capítulo del 12-13 en adelante, Jesús llega y entra a la ciudad, lo que se conoce como su entrada triunfal. Y las personas los recibieron diciéndole: Hosana al Hijo de David, el Rey de Israel. Hosana, el Hijo de David, el Rey de Israel. Y la realidad es que ellos estaban esperando un rey que venía a establecer un trono físico, un trono aquí en la tierra. Pero cuando llega este momento, ellos se reúnen en lo que se conoce como el aposento alto. Y del capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17-18, todo eso sucede mientras ellos están sentados en este aposento alto. Y Jesús empieza a hablarles de su muerte. Él le dice que él iba a morir, y eso empezó a jugar en la cabeza de estos discípulos, de estas personas, porque estaban gritando y estaban diciendo: aquí ha llegado el rey, el Hijo de David, el Rey de Israel. Y cómo es que ahora él empieza a anunciar su muerte. No solamente eso, sino que también anuncia el hecho que una persona lo iba a traicionar, una persona de su círculo que lo iba a traicionar, una persona que había caminado con él por mucho tiempo, durante todo su ministerio, por 3 años, había caminado con él, y esta persona lo iba a traicionar. Así que imagínense por dónde está la mente de los discípulos ahora. Aquí está el Rey de Israel, pero ahora el rey me dice que él va a morir. Ahora el rey me dice que una persona lo va a traicionar. Pero no se queda ahí. La historia dice también que Jesús anuncia el hecho que alguien lo iba a negar, que alguien iba a negar su nombre, iba a negar su persona. Y entonces ahora yo me imagino ahora la cabeza de los discípulos, ellos diciendo: para el momento, ¿qué ha pasado con todo esto? Esto no es lo que yo pensé que iba a suceder. Yo pensé que este era el Hijo de David, el Mesías prometido, aquel que iba a llegar a este lugar para sacarnos de la opresión, para poder establecer un trono físico y nosotros poder vivir en paz. Eso era lo que estaba pasando por su mente. Entonces, cuando llegamos al capítulo 14, en el versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En medio de toda esta confusión que había con estos discípulos, en medio de estas noticias
que ellos habían recibido, en medio ahora de sus pensamientos que estaban empezando a engañarlos, a decirle, pero entonces este no debe ser porque no es esto lo que estamos esperando. Aquí entonces se encuentra Jesús diciéndoles a ellos, no se turben nuestro corazón, no tengan miedo, no se preocupen. Si usted cree en Dios, entonces ustedes crean en mí. Él toma la mente de ellos y le dice, ok, crean en Dios primeramente. Si ustedes creen lo que Dios ha dicho, la palabra que Dios ha dicho, y está hablando del hecho del Mesías, de la llegada del Mesías, entonces le está diciendo, si ustedes creen en Él, entonces crean en lo que yo estoy diciendo. Y ahí empieza a hablarles y decirles, mira, yo me tengo que ir de aquí porque yo necesito preparar unas moradas para ustedes. Allá arriba donde está mi Padre hay muchas moradas y yo necesito irme para preparar esas moradas para ustedes. Pero no se preocupen porque yo vengo a buscarlos nuevamente. Eso es lo que está diciendo ahí, y eso nos lleva a la primera pregunta, la pregunta de Tomás, cuando Tomás le está diciendo, ¿y cuál es el camino? Enséñanos el camino. Y entonces ahí sale Jesús y le da el verso famoso, Juan 14:16, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino solo por mí. En otras palabras, él está diciendo, Tomás le está diciendo, yo no sé, tú me estás diciendo a mí que hay unas moradas. Tú me estás diciendo a mí que hay un lugar donde tú vas a venir a recogernos y llevarnos allá. Pero la realidad es que yo no conozco este camino. Y Jesús entonces le dice, no te preocupes porque yo soy el camino. Y hoy yo quisiera tocar el pensamiento, las emociones, el espíritu de muchos de nosotros. Porque hay muchas personas que quizás no conocen y se hacen esa misma interrogante. Porque la realidad es que no han conocido a Jesús o no han creído en Dios totalmente. Y por eso cuando suceden cosas empiezan a tener miedo. Cuando suceden diferentes circunstancias su corazón se turba. Y ellos tienen una promesa. Yo creo que todos nosotros tenemos promesas. Pero a veces se nos hace difícil ver cómo nosotros vamos a alcanzar esa promesa. ¿Cuál es el camino que nosotros debemos tomar para poder alcanzar la promesa? Y hoy Cristo nos está diciendo, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios. Cree en lo que Dios ha dicho. Cree en la palabra que yo he hablado. Hay un llamado para que usted y yo depositemos nuestra confianza total. No un poquito. No a medias, sino la confianza total en la persona de Dios. Dios se ha manifestado como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Dios Trino. Ese es el único Dios y Él se ha manifestado a cada uno de nosotros en una ocasión u otra. Se ha manifestado en nuestras vidas. Y hoy el llamado es cuando usted salga de estas puertas, que usted crea en lo que Dios ha dicho, en la palabra que Dios le ha dado a usted. Es una palabra que debe ser de esperanza. Usted ha recibido una palabra buena, una palabra que les debe tocar el corazón y entender que Dios le va a ofrecer, lo va a llevar a usted a un lugar mayor. Donde usted se encuentra ahora no es el destino para donde usted está supuestamente estar. Esto es solamente parte del proceso, parte del camino que todos nosotros debemos caminar. Lo que pasa es que a nosotros muchas veces no nos gusta el proceso. A nosotros no nos gusta que pasemos por la piedra como habla la Biblia. No nos gusta estar en las manos del alfarero, en las ruedas del alfarero. Pero esos procesos son importantes para cada uno de nosotros, porque son los procesos los que hacen que usted y yo podamos creer en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en medio del proceso usted va a ver la mano de su Dios. Usted va a ver la mano de Dios trabajando en su circunstancia. Usted va a ver la mano de Dios trabajando en su situación. Dios no lo va a dejar a usted. No lo va a dejar a usted rezagado. No lo va a dejar atrás. Dios está con usted en toda circunstancia. Entonces,
no podemos rechazar ese proceso, porque ese proceso es parte de nuestro crecimiento, es parte de la madurez en la fe que usted y yo necesitamos tener. ¿Cómo yo puedo saber que Dios provee si nunca he estado en una circunstancia para que Él me provea? Me voy para acá porque aquí lo oyeron. ¿Cómo es que usted va a creer que Dios sana si nunca ha estado enfermo? ¿Cómo es que usted puede creer que Él es su justicia si no ha estado en una circunstancia donde necesita la justicia de Dios? Solamente Dios puede hacer eso. Pero cuando usted se encuentra en esa situación y usted ve la mano de Dios que empieza a trabajar ahí, usted empieza a decir: gloria al Rey de las alturas, gloria a mi Dios, porque eres aquel que me provee, eres aquel que me protege, eres aquel que me sana, eres aquel que está conmigo todo el tiempo. Bendito Dios. Gracias, Señor. Ayer me encontraba hablando con la pastora. Venía a hablar del Espíritu Santo, pero me moví por el otro lado. Estaba hablando con la pastora y le dije a ella: quiero preparar una enseñanza, quiero preparar una prédica, una charla sobre el proceso. Y quería usar el proceso del rey Saúl y el proceso triple del rey David. El proceso doble del rey Saúl y el proceso triple del rey David. Ella me preguntó y empezamos a hablar, y ella la tuve que dejar quieta porque estaba en su libro, estaba bien enterrada en ese libro. Un libro muy bueno, anyway, que habla de sanidad y todo. Y empiezo yo dándole vuelta. Estábamos ahí en Buck Towers, allá en el jardín, un lugar bien bonito. Ahí estábamos, y una brisa preciosa, y nosotros tiramos la silla. Yo lo que necesitaba era una hamaca. Créanlo. Y se hubiera puesto la Biblia para el lado y me hubiera ido. Pero estoy ahí. Entonces, lo primero que pienso es sobre Saúl. Y Saúl, lo primero que yo veo en la Biblia es que él fue ungido e inmediatamente subió al trono. Él fue ungido e inmediatamente subió al trono. Y yo trataba de explicar, de decir que el hecho es que muchas personas, yo lo he visto en mi trabajo. En mi trabajo yo lo vi mucho en el militar. Cuando personas eran ascendidas así de inmediato, sin tener un proceso de aprendizaje, eran ascendidas de aquí, entonces lo llevaban ya al lugar de supervisor, por ejemplo, o de manager. Y cómo es que estas personas fallaban, empezaban a hacer las cosas malas. En otras palabras, no estaban dando pies con bola. Y eso sucede, ¿por qué? Porque no hubo un tiempo de aprendizaje, no hubo un tiempo de desarrollo para llevar a esta persona de este lugar, de esta posición, a esta posición. Entonces, ese es el proceso doble de Saúl. El proceso triple de David: él es ungido, él pasa 10, 14 años en el desierto, huyendo a la intemperie y todo, y después toma el trono. Entonces David tuvo que entrar por este desierto, y en ese desierto ahí se le unieron personas. Ahí él estuvo en la cueva de Adulán, y ahí se le unieron las personas que eran necesitadas, las personas que tenían una necesidad grande. Yo me imagino a David diciendo: oye, yo que estoy huyéndole a este hombre que me quiere matar, y yo que quiero estar sola tratando, y aquí viene entonces este montón de personas que ahora tienen necesidad también, y quizás hasta más que la mía. Pero era necesario que él pasara por eso, porque él aprendió a amar las ovejas, él aprendió a amar su gente. Por consiguiente, cuando él asume el trono 10, 14 años más tarde, hay una diferencia. Algunas personas dicen 10 años, otros dicen son 14 años. Yo digo que son 14 años, pero anyway, él asume años después, asume el reinado. Y David sabía cómo trabajar con la gente. Él sabía, él había defendido el honor del pueblo. Recuerden cuando él va a pelear contra Goliat. Él había sido ungido, y él va y él defiende al pueblo de Israel. Y no era rey, eso le tocaba a Saúl.
Pero Saúl estaba atrás, ni siquiera Saúl estaba al frente del campo de batalla, que en ese tiempo la costumbre era que los reyes tenían que estar al frente del pueblo en la batalla, pero Saúl no estaba al frente, Saúl estaba atrás y tenía a todo el pueblo al frente, como quien dice, si aquí se pone un sapo afuera, en lo que los matan a ellos, yo puedo salir corriendo por aquí. Pero no David. David llegó y inmediatamente defendió el honor de Dios, defendió el honor del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él ya estaba pasando, ese era su proceso. Entonces nosotros debemos pasar por estos procesos para poder ver quién Dios es. Nuestra hermana Consuelo estaba cantando y estuvo hablando sobre el Salmo 23, lo que esto significa. Tremenda enseñanza. Eso pudiera haber sido una predicación en sí como tal. Pero la realidad es que si Jehová es mi pastor, ¿cómo yo sé que Él es mi pastor? A menos que yo no esté en una posición dentro de un redil. ¿Cómo yo sé que Él es mi pastor si nunca me lleva a unas aguas que estén tranquilas? ¿Cómo yo sé que Él es mi pastor si Él no me defiende, si yo no estoy en una situación donde necesito que me defienda? Entonces, la palabra que hemos leído hoy nos enseña a que no pongamos los procesos al lado, sino que lo tomemos y busquemos ahí crecer y creer más en Dios. Por eso que entonces, regresando a Juan, dice, no se turbe vuestro corazón. Mi corazón no se puede turbar por el reporte que llegue. Mi corazón no se puede turbar por la carta que llegue. Mi corazón no se puede turbar por la situación que esté ahora pasando con la finanza, con la salud, con la familia, con lo que sea. Mi corazón no se puede turbar. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios. Y muchos de nosotros constantemente decimos, creemos en Dios, pero muchas veces esa palabra se ha convertido en un cliché, no es una palabra que verdaderamente nosotros la atesoramos. Porque cuando una persona dice, yo creo a Dios, mire, usted le cree a Dios en todas, en las buenas y en las malas, en las altas y en las bajas. Usted le cree al Dios Todopoderoso. Entonces, la primera pregunta que le hace entonces Tomás es, ¿y cómo yo llego allá? Usted va a llegar allá abajo, a su lugar, por el camino, y el camino es Cristo. Entonces, ese lugar de esperanza que Dios ha preparado para usted, siga a Cristo. Ese lugar donde ha recibido la promesa que usted va a llegar, siga a Cristo. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Bendito Dios. Lo segundo que sucede entonces aquí es que viene Felipe y le pregunta a él, mira, ¿y por qué tú no nos enseñas al Padre? Yo quiero ver al Padre. Y él le dice, oye chico, tanto tiempo, llevaba ya 3 años conmigo, que tú estás caminando y ahora tú tienes la audacia de decirme a mí que te enseña al Padre. No sabes, no me has visto tú a mí, porque yo represento al Padre. Yo testifico del Padre. Si tú me has visto a mí, tú has visto al Padre. Bendito Jesús. Entonces, si nosotros estamos hablando así como Felipe, que queremos ver al Padre, lo único que usted y yo tenemos que hacer es meternos dentro de Cristo, entrar dentro de la persona de Cristo, ver quién es Cristo. Sí, usted puede leer todo el Viejo Testamento y saber quién es Dios el Padre, porque la mayoría ahí usted va a ver a Dios el Padre trabajando. Pero en los tiempos de hoy, Cristo nos puede ayudar, y más allá, el Espíritu Santo es quien nos lleva y nos ayuda para verdaderamente conocer al Padre, para verdaderamente conocer el corazón del Padre. Y eso entonces nos lleva al texto que hemos hablado en el día de hoy, que leímos en el día de hoy, 15, 16, 17, donde entonces hay una promesa del Espíritu Santo. Yo creo que el pueblo de Dios no ha sido educado
correctamente, de manera propia, en cuanto a la persona del Espíritu Santo se refiere. Yo creo que hay una confusión grande dentro del pueblo de Dios, porque verdaderamente no conocen al Espíritu Santo. Ayer, estando en ese parque, yo cierro un libro que estaba leyendo y me pongo a meditar. Acabé el libro, cuando acabo el libro lo cierro y me pongo a meditar. Y de momento oí la voz del Espíritu que me dice: ¿qué tú ves? Y yo le digo: bueno, yo veo un campo grande, veo unos árboles y unas palmas altas, y veo que el viento les está dando y se están moviendo. Y me dice: ¿no es eso lo que el Espíritu Santo es? ¿No es eso lo que el Espíritu Santo hace? Estos árboles no tienen voz. Estos árboles no pueden hacer ruido, pero cuando el Espíritu Santo viene y los mueve, le da una voz a esos árboles, le da una voz a esas palmas. Yo podía oír los árboles, podía oír las palmas cuando se meneaban y el zumbido del viento y las hojas haciendo su ruido. Ese viento le estaba dando vida a estos árboles y el Espíritu Santo me dejó entender que eso es lo que Él hace. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo hace con cada uno de nosotros es que nos da vida. Usted y yo no tenemos voz, usted y yo no tenemos vida, pero cuando el Espíritu Santo llega a su vida, llega dentro de nosotros, entonces nosotros, mire, tenemos voz, entonces nosotros somos oídos, entonces nosotros tenemos vida. Pero nosotros no entendemos, no conocemos quién es el Espíritu de Dios. Y esto es algo que es bien profundo y es imposible que en media hora, 45 minutos, una hora, un día, 2 días, yo pueda hablarles sobre la persona del Espíritu Santo. Así que de una forma breve, y digo breve, le voy a decir quién es el Espíritu Santo. Primeramente, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Yo no encuentro la palabra Trinidad en la Biblia. Yo le voy a decir: usted está correcto. Usted busca la palabra Trinidad en la Biblia y no aparece. Pero sí está ahí. Sí está ahí. Y la Trinidad es ¿qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios representado en tres. Un Dios representado en tres. Y los tres es el mismo Dios. No son dioses, es el mismo Dios. Eso de forma básica, eso es lo que la Trinidad es. Entonces el Espíritu Santo es parte de la Trinidad y es Dios. Y es Dios. Y el pueblo tiene algo que verdaderamente no le dan la reverencia. No verdaderamente reconocen que el Espíritu Santo es Dios. No lo saben. Entonces hoy quiero que usted aprenda esto. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. ¿Qué más podemos aprender de quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es creador. Si es Dios, también es creador. ¿Qué nos dice a nosotros la Biblia en Génesis 1? Hagamos al hombre. Hagamos al hombre, dice la pastora, estuvo correcto porque hagamos en forma plural. Pero más allá, al principio dice que ¿quién estaba rondando por la tierra cuando estaba vacía, cuando había un desorden? El Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios es parte y fue quien también trabajó en la creación. Trabajó en la creación. Entonces el Espíritu Santo es quien, creador. Es creador. Él es Dios y Él es creador. ¿Qué más podemos aprender del Espíritu Santo? ¿De quién Él es? Bueno, el Espíritu Santo es la promesa de Dios para nuestra capacitación. Bendito Dios. Es la promesa de Dios para mi capacitación. Y aquí verdaderamente yo quiero, como dice el americano, I want to hang my hat. Aquí. Es aquí donde yo verdaderamente quiero que entendamos esto. Es especialmente en la iglesia hispana. Yo veo mucha confusión en relación con el Espíritu Santo porque se creen que el Espíritu Santo es para yo brincar, dar vuelta, revolcarme por el suelo
hablar en lengua, correr de un lado para el otro. Y eso no es lo que el Espíritu Santo verdaderamente es. El Espíritu Santo no vino para que usted haga un show. Se lo voy a poner de esa manera. Vamos a empezar por ahí. Vamos a hablar como dicen en Puerto Rico, a calzón quitado. A calzón quitado. El Espíritu Santo no está con nosotros para nosotros hacer un show. No es para que las personas miren a uno y digan, qué unción hay en ese pastor. Mira, ese sí que habla lengua. Mira cómo baila, mira cómo se mueve. El Espíritu Santo no vino para darle gloria a nadie. A nadie. El Espíritu Santo vino a darle la gloria al Padre. Bendito Dios. En la Biblia, mire, se lo voy a decir de esta manera. En la Biblia usted no va a encontrar al Padre dándole gloria a ningún hombre. Amén. Porque la gloria de Él es celoso y la gloria es de Él solamente. Así que quítese de la mente cuando usted vea estas manifestaciones de personas y todo. Miren, eso no es la razón por la cual el Espíritu Santo llegó. El Espíritu Santo llegó ¿para qué? Para capacitarnos a nosotros, para poder nosotros trabajar en el reino de Dios. Amén, aleluya. Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí viene la capacitación. Vas a recibir poder cuando llegue el Espíritu Santo. Y dice aquí, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo está aquí para capacitarnos a nosotros para hacer el trabajo, para hacer la obra. Y perdone si yo lo digo de esta manera. Y vamos a entender algo. Cuando usted se convierte, el Espíritu de Dios está en usted. Inmediatamente que usted se convierte, el Espíritu Santo viene y hace residencia en usted. Pero hay otra manifestación del mismo Espíritu, que es cuando el Espíritu Santo viene y lo bautiza para capacitarlo, para que usted pueda trabajar en la obra del reino. Si usted lo único que quiere es llegar a la iglesia, sentarse en la banca y no hacer más nada, si usted no quiere interceder en su casa, si usted no quiere tener ministerio alguno, entonces no pida por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el bautismo, no se lo va a dar Dios. No se lo va a dar. Porque el bautismo del Espíritu Santo es para la capacitación, para el trabajo, para la obra que usted tiene que llevar a cabo. Si usted quiere trabajar para Dios, antes de que usted empiece a trabajar, pídale a Dios Todopoderoso que lo bautice con ese Espíritu Santo para que entonces usted reciba la capacitación y empiece a hacer las obras. Ahora, yo no estoy diciendo que la capacitación y las obras solamente es el tomar un micrófono y pararse aquí. Su obra puede ser en su casa orando por personas. Su obra puede ser intercediendo. Su obra puede ser administrativa. Hay personas que no oran mucho, pero son personas que empiezan a trabajar por pueblo. Hay una necesidad y usted ve esta hermano, esta hermanita, miren, moviéndose. Aquí hay una necesidad, vamos para allá abajo. Eso es trabajando para el reino. Entonces nosotros, nuestra petición a Dios, de acuerdo a Lucas 11:13, es que nosotros sí pidamos el Espíritu Santo, pero pidamos el Espíritu Santo para poder servirle al reino, no para hacer un show. Testimonio. Ya estoy casi terminando. Cuando yo me convierto, unos meses después, me recuerdo que estábamos en un servicio. Ya yo estaba en la iglesia en New Jersey. Me había mudado de Virginia para New Jersey. Estoy ahí. Y había un culto encendido. De esos cultos de 4 horas. ¿Quién sabe de esos cultos de 4 horas? De esos cultos que solamente, yo no sé si solamente se daban en la vida verdadera nada más. Ese era el nombre de la iglesia. La vida verdadera. Porque ahí empezábamos y ahí, bendito, ahí sí que le dábamos duro. Pero ahí se sentía la presencia, ahí pasaban cosas, ahí se vieron ángeles, ahí se vieron sanidades, ahí sucedieron cosas. Y yo me recuerdo que había un culto encendido, el Espíritu Santo estaba obrando, y allá nosotros teníamos la costumbre que cuando empezábamos a adorar,
ellos habían arreglado el pasillo con unas luces y apagaban las luces de aquí, dejaban las luces prendidas del pasillo y la del altar. Y todo el mundo se iba para el frente. La silla se vaciaba y todo el mundo, había veces que teníamos que sacar la silla para que poder acomodar a la gente que estaban al frente adorando y alabando al Señor. Y yo me quedé atrás. Estaba estrenando un suit nuevo, un traje nuevo. Que estaba estrenando zapatitos nuevos, media nueva, corbata nueva. Yo estaba nuevo. Todo era nuevo, excepto yo. Yo era el único viejo, pero todo era nuevo. Y yo me recuerdo que yo me quedé atrás. Y cuando me quedo atrás y yo estoy adorando, yo no me quedé atrás mirando, yo me quedé atrás y yo estaba adorando y alabando al Señor y todo. Yo todavía soy nuevo, yo lo que tengo son meses nada más. Estoy ahí dando y de momento yo siento que algo me coge y me empieza a dar vueltas como un torbellino. Y yo empiezo a bailar así, dando vueltas con los ojos cerrados, dando vueltas con los ojos cerrados. Finalmente, cuando abro los ojos, ya yo estaba en el frente. No choqué con nadie, no me llevo una silla enredada, sino que por ahí siguió por el pasillo con los ojos cerrados como un torbellino. Bueno, hasta que caí al frente y ahí fui bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué fui bautizado con el Espíritu Santo? Porque cuando yo estaba atrás, yo estaba adorando al Señor, yo estaba alabando al Señor y yo le estaba diciendo al Señor, Señor, yo quiero que tú me uses. Señor, yo he pasado por mucho, yo esperé mucho tiempo, yo tenía 29 años. Y yo, Señor, yo he pasado por muchas, yo he hecho muchas, pero ahora yo estoy aquí. Y así como yo fui siervo de las tinieblas, ahora yo quiero ser siervo tuyo. Úngeme para yo poder hacer lo que tú quieras. Y ya dentro de mí ardía el ministerio de enseñanza, de ser maestro, ya ardía dentro de mí. A los meses ya eso ardía dentro de mí. Y yo diciéndole esto al Señor, y ahí entonces soy bautizado para eso. Y 8 meses más tarde, entonces asumí la rienda, asumí el liderazgo de la sociedad de caballeros para la enseñanza. ¿Qué le quiero decir? El Espíritu Santo es para capacitarnos. El Espíritu Santo no es un show. No es un show. En el capítulo 11 de Lucas, versículo 13, la palabra dice, nos enseña que nosotros sabemos dar buenas dádivas, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos cuando nos piden cosas. ¿Cuánto más nos dará a nosotros el Padre? Y especialmente cuando le pedimos al Espíritu Santo. Yo tengo muchísimo más que quiero hablar del Espíritu Santo, pero lo voy a dejar ahí. Y yo quiero que usted salga de aquí en esta tarde. Que usted salga esta tarde de aquí, por lo menos con un poco de hambre de conocer quién es el Espíritu Santo. Es mi opinión que nunca en la historia de la iglesia hemos tenido la necesidad del Espíritu Santo como la tenemos hoy. Cosas terribles están pasando. Y van a seguir aumentando. Va a haber más persecución. Y nosotros, de la única manera que usted y yo podemos sobresalir adelante, victoriosos, es con el poder del Espíritu Santo. Usted necesita el Espíritu Santo para entender las Escrituras. Cuando Jesús le está hablando a Tomás, le está dejando saber. Él está diciendo, y cuando llega hasta el versículo 15, en adelante le está diciendo a ellos, mire, yo me tengo que ir. Yo sé que yo era su guía, pero yo lo voy a dejar. Otro que lo va a continuar guiando. Yo no voy a estar, pero él va a estar. Y yo los voy a guiar a ustedes. Yo voy a seguir, así como estuve con ustedes ahora. El Espíritu Santo va a estar con ustedes siempre. Y los va a guiar, le va a enseñar a ustedes como yo le enseñé. Entonces, hoy día nosotros necesitamos al Espíritu Santo para que nos enseñe. Para que podamos verdaderamente, como dice el versículo 1, creer en Dios. Sin la revelación del Espíritu Santo, usted no puede recibir a Dios.
usted no puede entender quién Dios es. En esta semana tuve una conversación con una persona. Estábamos hablando porque él oyó una predicación y dijo, no, que yo no entiendo esto porque yo lo entiendo de otra manera. La iglesia va a ser, o el Espíritu Santo va a ser removido de la tierra para el tiempo de la tribulación. Y yo le dije, eso no es cierto. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 que la iglesia será removida y que el Espíritu Santo se echará a un lado para que entonces el maligno se manifieste. No es que va a ser removido, se va a echar a un lado, porque de otra manera, ¿cómo se van a salvar las personas que se van a salvar en el tiempo de la tribulación? Sin el Espíritu Santo no pueden salvarse, necesitan salvarse. Lea lo que está en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, léalo ahí. El Espíritu Santo se va a echar a un lado para que entonces el maligno se manifieste, pero la iglesia será removida. La iglesia será removida. Sí, el Espíritu Santo va a estar aquí durante el tiempo de la tribulación para poder ayudar a que personas se conviertan en ese entonces. ¿Cuánto más los necesitamos nosotros hoy para que cuando el tiempo de estar delante de la presencia de Dios llegue, sea por muerte o sea por rato, nosotros estemos listos? Yo no puedo. Mire que yo he leído Biblia, mire que yo voy para 30 años ministrando y yo en mi propia fuerza yo no puedo. Yo necesito el Espíritu Santo y sin Él nada puedo hacer, pero con Él lo puedo hacer todo. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que tú has hablado, has dicho en esta tarde. Te pido, Señor, que cuando salgamos de aquí, salgamos totalmente llenos de tu presencia, totalmente convencidos del hecho que necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos al Espíritu Santo para nuestra capacitación, para poder, como dice el libro de Hechos capítulo 1, ser testigos en todos los lugares que vamos. Ser testigos por medio del amor, ser testigos por nuestro caminar, ser testigos por la palabra que predicamos, Señor. Te pido que capacites a toda persona que hoy tenga hambre de ti, a toda persona que quiera experimentar ese toque del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que tú los oigas y que de acuerdo a su fe, Señor, a su fe, así sea para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Qué bueno es el Señor. Denle un aplauso. Los hermanos que van a ayudar con la Santa Cena, por favor. Hermana Pastor. Sandra y Juanito. Qué bueno que es el Señor. Vamos entonces a prepararnos para poder participar de la Santa Cena. Los hermanos van a ir pasando los elementos. La Santa Cena, estábamos hablando del capítulo 14 de Juan, y en esa noche Señor Jesús, en su última cena con sus discípulos, establece la ordenanza de la Santa Cena. Hay dos ordenanzas que son establecidas en la Biblia. Una es la Santa Cena y la otra es el bautismo. Y el Señor, hablando con ellos, empezó a traer paz en su corazón y empezó a hablarles de la necesidad que Él pasase por el tiempo que iba a pasar. Animal. Bendito Dios. En esa noche, mientras él entendía que él iba a ser entregado, él iba a pasar por una situación que
ningún otro hombre iba a pasar. Él les habla sobre su cuerpo, sobre su sangre que iba a ser derramada. La Santa Cena nos debe hacer recordar a cada uno de nosotros por qué nosotros estamos aquí. Estamos aquí porque Jesús fue obediente. Y dice la Biblia que fue obediente hasta la cruz. Ninguno de nosotros teníamos la capacidad para poder restablecer la comunión que teníamos con el Padre antes de la caída. Pero Jesús, totalmente entregado al amor, porque fue por amor que lo hizo, le dijo al Padre: yo voy. La Biblia dice, lo llamó a él el Cordero inmolado. Lo llamó aquel que iba a quitar el pecado del mundo. Nosotros debemos estar no solamente agradecidos, nosotros debemos estar totalmente entregados al hecho que Jesús nos amó de tal manera que llegó hasta la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que se hizo maldito por causa de nosotros. El pecado que había, la sentencia de muerte que había sobre nosotros, por medio de su cuerpo y de su sangre, fue quitada. Y por medio de Jesús, Dios nos ve a nosotros justos y aceptos. Así que en esta tarde me gustaría invitar a todos ustedes que se pongan de pie. Y voy a hablar en Primera de Corintios, capítulo 11, comenzando con el versículo 23. Jesús hablándole le dice: porque yo recibí del Señor lo que también, el apóstol hablando, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Hermanos, tomad pan. Toma unos 30 segundos, un minuto, para que le diga a Dios, le presente a Dios este momento, bendito Jesús. Bendito Dios. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hermanos, tomar la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este momento que hemos podido tomar la Santa Cena, mi Dios. Te pido, Señor amado, que tu sangre, la cual fue derramada por nosotros, nos dé las vestiduras blancas, nos limpie de todo corazón, y que nos ayude a ser visto como justos delante de la presencia tuya. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Consuelo.